Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al acto Entre los fragmentos del sentido, lectura y reflexión en torno a la obra poética de T.S. Eliot. Primero de todo, en nombre de la Asociación Cultural Atlántida, agradeceros a todos los que estéis aquí por haber venido. Como sabéis, este acto ha sido organizado dentro del marco del Happening, cuyo lema de este año es Convivencia, no coexistencia. Somos un grupo de estudiantes de distintas universidades que busca vivir la universidad como un lugar de encuentro, convivencia y apertura de horizonte. Tenemos el deseo de que la universidad no sea un mero coexistir, un mero estar porque toca estar. Y bueno, yo creo que hacer un acto de poesía, de arte en general, como hemos observado también en el acto anterior, creo que es lo más pertinente. Vivimos en un mundo muy polarizado, quizá también por las circunstancias que nos está tocando vivir. Pienso en el tema de la guerra de Israel y Palestina, que ha separado a muchos. Pienso también en la amnistía. No sé, o sea, creo que la ideología campa a sus anchas y llega a ser barrera hermética en cada uno. Y creo que la poesía es el lugar privilegiado donde todo esto se rompe, donde uno se encuentra con lo que nos hace humanos, donde uno descubre que el otro puede ser incluso más yo que yo. Y en esta línea me acuerdo de una frase de C.S. Lewis, que yo creo que muchos conoceréis, que dice que la amistad comienza cuando yo me encuentro, ¿no?, con alguien y le digo, anda, tú también, no sé, como que me doy cuenta de decir, joder, o sea, tú eres igual que yo. Y en esa línea, ¿no?, yo empecé a ser amigo de un poco de Diego y me di cuenta de que, bueno, nos dimos cuenta de que nos encantaba este autor, T.S. Eliot, y entonces de ahí nació un deseo gigantesco de compartirlo. Así que, bueno, contactamos con una profesora universitaria que se llama Guadalupe Arbona, que es profesora ahí en la Facultad de Periodismo. Y, bueno, no está aquí porque está de baja por una operación que ha tenido. Y nos presentó a una profesora, bueno, a una editora y traductora italiana que era experta en Eliot. Así que, bueno, también estuvimos hablando con ella, tuvimos dificultades porque viniera. Entonces, bueno, le pedimos que nos mandara un pequeño vídeo en el que nos introdujera un poco a la figura de Eliot y por qué es tan importante para nosotros hoy. También para que pudiéramos escuchar una voz experta, ¿no?, porque al final somos aquí dos universitarios contando un poco de poesía, pero, o sea, siendo un autor tan importante en el siglo XX, era importante que una voz experta pues, nos pudiera orientar un poco. Bueno, vamos a estar leyendo y comentando poesía, o sea, vamos a ser 10 minutos en el que vamos a poner el vídeo de Emilia, que nos va a introducir a Eliot un poco. Y bueno, tenéis códigos QR por ahí repartidos en los asientos, en el suelo ahí veo por ahí. Y estaría muy bien, o sea, enchufar al código QR porque es, creo que bastante importante poder seguir los poemas. Así que nada, comenzamos con el vídeo de Emilia. Thomas Stance Eliot es uno de los poetas más importantes del siglo XX. Recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1948. Nació Eliot en 1888 en St. Louis, en Missouri, en los Estados Unidos, en una familia de clase alta. Estudió filosofía, incluso filosofía india, y literatura en Harvard y en París. Y a los 25 años se trasladó a Inglaterra, donde trabajó en un banco. Se casó y a los 39 años tomó la ciudadanía británica, renunciando a la estadounidense. Murió en Londres en 1965. Además de ser un poeta, fue dramaturgo, crítico literario y editor. Eliot ejerció una fuerte influencia en la cultura angloamericana desde los años 20 hasta finales del siglo pasado. Yo personalmente descubrí la poesía de Eliot en mi último año de universidad, cuando este autor formaba parte del plan de estudios de lenguas y literaturas europeas. Me intrigaba tanto la música de las palabras como las imágenes que resultaban de ellas. No se trataba solo de descripciones poéticas de estados de ánimo o sentimientos, sino también de que las palabras formaban una narrativa, aunque su significado profundo se me escapaba. En un momento particularmente dramático de mi vida, yo estaba preguntándome, a veces implícitamente, porque estaba tan confundida que no siempre podía expresarlo en palabras, tampoco a mí misma. Estaba preguntándome acerca del enlace entre mis estudios, mi familia, mis amigos, mis intereses, y si hubiese una relación entre ellos y el resto del mundo,
la historia y la tradición en la cual había crecido. Alrededor de mí, los estudiantes seguían pidiendo algún cambio radical. La generación de mis padres parecía tener miedo a todo cambio. Y entre esos dos se insertaban las ideologías gritando sus soluciones, pero nadie estaba seguro de nada. Y yo escéptica, y con la sensación de que mi agobio quedase incomprensible a los demás. Estaba prácticamente buscando una narrativa que no fuese la justificación de alguna ideología, sino la descripción de una experiencia real en la cual yo me pudiera reflejar, para que mi vida no se derramara en diferentes direcciones, como pensaba que estaba aconteciendo. Porque mis dolores y también mi alegría, en mis dolores y en mi alegría yo buscaba una compañía. Saber lo que me pasaba también le pasaba o le había pasado a alguien más que mejor que yo supiese expresarlo. Hubiera sido un principio imprescindible para seguir buscando y con más acierto encontrar una persona así, ¿no? El poema de Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock, era el que yo prefería, como se enfrentaba directamente con el problema existencial. Y ahora voy a leer un trozo. Calles que siguen como una discusión tediosa, con la intención insidiosa de llevarte a una angustiosa cuestión. Ah, no preguntes cuál es. Vayamos a hacer nuestra visita. Como todos los mejores escritores, Eliot es capaz de identificarse con cualquier personaje del cual habla y involucrar al lector en él. Leyendo el Prufrock, es decir, The Love Song of J. Alfred Prufrock, que acabo de citar, uno no se da cuenta de que las palabras del viejo protagonista, que ve el deterioro gradual de su vigor juvenil, la concebió un hombre mucho más joven. En 1910, cuando escribió este poema, Eliot solo tenía 22 años. Tan joven como yo era la primera vez que leí esos versos. Y me dolía por la tristeza y frustración del viejo Alfred Prufrock, como si fueran las mías. Versos que me parecían tan realísticos entonces como me parecen ahora, 40 años más tarde. Al aprobar de examen de literatura inglesa, tuve la impresión de que la profesora que me había examinado, y era una buena profesora, que esta profe no la entendía a Eliot mejor que yo. Pues aprobé con la mejor nota, pero con cierta decepción. Había esperado en algún comentario profundo por parte de la profe. Hubiera preferido alguna corrección, tal que me iluminara sobre el texto, pero nada. Lo que había empezado como un atractivo confuso, pues profundo, floreció más tarde, en 1984. 2 años antes me había trasladado de Italia a Inglaterra y ahora vivía en Cambridge. Un día descubrí que uno de mis nuevos amigos, un canadiense llamado John, era un apasionado de Eliot e iba a darle una charla informal a un grupo de amigos acerca de los poemas de 4 cuartetos. Yo había recién conocido a Guadalupe, una chica española que estudiaba en una escuela de inglés, y la invité. La charla de John me abrió todo un mundo nuevo. Lo que no había aprendido en el colegio lo estaba escuchando ahora. A Guadalupe también le apasionó. En efecto, a las dos nos gustó tanto que decidimos vernos una tarde por semana para leer algún poema de Eliot. Yo tenía 26 años y Guadalupe 19. Años después, Guadalupe llegó a ser profesora de literatura comparada en la Complutense de Madrid. El evento de esta tarde ha sido organizado por 2 de sus amigos. A mí también la poesía de Eliot me ha afectado mucho a través de los años, aún de una manera menos pública, digamos, entre comillas. No soy profesora de literatura, pues me gusta escribir poemas que tengan rigor formal, que tengan también musicalidad, que se adapte al tema y sobre todo que tengan verdad. De la poesía de Eliot he aprendido a buscar palabras que sean lo más preciso posible para llegar al fondo de cada idea o sentimiento. En efecto, creo que la poesía ayuda a desarrollar la conciencia del propio ser de quien la escribe y también la de quien la lee o la escucha. Así ha sido para mí. En mis primeros años en Inglaterra tenía la costumbre de apuntarme en un cuaderno los versos que me habían impresionado más, y casi todo eran de Eliot. Eliot tenía que haber pasado en su vida algo parecido a lo que me pasaba a mí, pero había también encontrado palabras para expresarlo. Él había encontrado esas palabras. Era como si estas palabras me revelasen a mí misma.
Ahora me parece que hay dos temas principales que corren entrelazados a lo largo de la obra de Eliot: la fragmentación y la ruta. La fragmentación del ser humano en la vida moderna y la búsqueda de una ruta entre las ruinas de la tradición que la modernidad ha descuidado. Y lo ha hecho intencionalmente, con la idea de construir algo nuevo y más válido, pero esta idea ha fracasado. El hombre moderno no solo no ha solucionado sus problemas, sino parece haber añadido más. Es que el hombre moderno se identifica de vez en vez en los varios papeles que la sociedad se le impone. Es una persona cuando trabaja, otra persona con la familia, otras más en su vida social y política. El abandono de la tradición, la familia, la religión, la solidaridad, el sentido de la continuidad de la historia, reemplazada por individualismo, relativismo y emocionalismo, le ha generado angustia y soledad. La poesía de Eliot se inserta así en el ambiente literario y artístico internacional del modernismo, una serie de movimientos culturales que se desarrollaron en Europa entre el final del siglo XIX y la primera década del XX, caracterizados por el deseo de romper con el pasado a través de la experimentación, del individualismo, del primitivismo y del enfoque en disciplinas entonces vanguardistas, como por ejemplo tecnología, psicología, antropología y psicoanálisis. Eliot fue líder del movimiento modernista en poesía. Sin embargo, Eliot no se limita a describir más que descubrir, esta fragmentación. Ya veremos cómo la situación del hombre de su tiempo le da pena. La tierra baldía, The Wasteland, de Eliot, salió a la prensa en 1922, el mismo año en que James Joyce publicó Ulises, la crónica de un día a través de las voces de 3 personajes distintos. Un año antes se había estrenado en Italia la tragedia de Pirandello, 6 personajes en busca de autor, causando una gran sensación por su carácter experimental. En ella se cuenta la misma historia por cada uno de sus protagonistas, que presentan unos relatos autojustificantes y por esto a veces contradictorios. En pintura, Picasso y Braque ya desde años experimentaban con el cubismo, con diferentes puntos de vista representados simultáneamente, con resultados que chocaban al público acostumbrado a un realismo más o menos fotográfico. En 1920 ya había salido a la prensa la traducción al inglés de la teoría de la relatividad de Einstein. Como sugiere el título, La Tierra Baldía habla de la esterilidad del mundo moderno, material como espiritual, debido a un corte con la tradición que ha fragmentado la sociedad y el individuo. Igual que en la pintura cubista, ¿no? Donde la superposición de los detalles confunde la identidad del objeto representado. En efecto, el mundo de la Tierra Baldía aparece fragmentado también como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, acontecida tras un periodo de paz o paz aparente, que se tenía ilusión tuviese que durar para siempre. Así, en el mundo occidental se ve naufragar la esperanza en el progreso científico y en la evolución automáticamente positiva del hombre, ¿no? Porque se pensaba el positivismo, ¿no? El hombre y todo se evoluciona positivamente en automático. La guerra ha chocado la sociedad y destrozado sus esperanzas. En este trozo del poema de La Tierra Baldía, 2 mujeres hablan en un pub. Piensa en el pobre Albert. Después de 4 años en el ejército, querrá pasar un buen rato. Y si tú no se lo das, habrá otras que lo hagan, dije. Ah, ¿se trata de eso? Dijo ella. Algo hay, contesté. Pues ahora sabrá a quién agradecérselo, dijo, y me miró impávida. Ahora, mientras artistas e intelectuales experimentan más o menos dramáticamente y personalmente con el relativismo modernista para crear nuevas formas expresivas, el pueblo también sufre, ¿no? Como estas 2 mujeres en el poema, por la disgregación de las relaciones humanas. El amor y la amistad han sido pesadamente afectados por la guerra, que parece haber acabado con valores tradicionales como la lealtad y la fidelidad. Sin embargo, Eliot trata de recoser el tejido roto de la vida a través de la memoria y lo hace sin sentimentalismo alguno, sin soñar con un tiempo ya perdido, sin rechazar el presente. Eso es más importante, sin rechazar el presente. Y lo intenta con un utilizo atento de citaciones.
No se trata con estas citaciones de hacer una muestra de erudición para impresionarle al lector joven, sino se trata de un llamamiento a la sabiduría del pasado para que le ayude a explicar el presente. Así se llega a la unidad entre pasado y presente, que forma parte de la aspiración del poeta a reunir los fragmentos de su vida personal y de la historia, los fragmentos de la historia también. Las citaciones, Eliot las apoya la una a la otra como para construirse una muralla de tradición frente a la destrucción que avanza. A veces las citaciones son literales y presentadas en su idioma original, en latín, en italiano, en francés. En otros casos se encuentran tan perfectamente encajadas en el texto que su origen resulta casi imperceptible, como en La Tierra Baldía, donde la procesión masiva de los empleados de la City de Londres a través del London Bridge le recuerda al poeta las multitudes de almas condenadas descritas en el tercer canto del infierno de Dante. Ciudad irreal, bajo la parda niebla de una aurora de invierno. Sobre el puente de Londres la multitud fluía. No hubiera creído que la muerte a tantos deshiciera. Y en las palabras de Dante, en una traducción también del 1922, detrás de ella venía tal torrente de muertos que a no haberle contemplado no creyera la muerte tan potente. No, leo otra vez el trozo de Eliot. Ciudad irreal, bajo la parda niebla de una aurora de invierno, sobre el puente de Londres la multitud fluía. No hubiera creído que la muerte a tantos deshiciera. Eliot trabajó por unos años como empleado de banco en Londres y conocía bien la rutina de los oficinistas de la City, el distrito comercial y bancario de Londres. Utiliza esta imagen del infierno de Dante para ilustrar la deshumanización de la sociedad moderna, dándole un corte a la vez universal y metafísico. Al tema de la fragmentación se opone la búsqueda de la ruta, como decía antes. La fragmentación y la ruta son los dos elementos entrelazados en la poesía de Eliot. La ruta siempre avanzando a pesar de los obstáculos, de las señales de muerte. Tal como yo, el poeta busca una narrativa coherente, la narrativa de su vida. La busca a través de los fragmentos que encuentra en su experiencia, derramados en su camino por él mismo y por otros. La ruta últimamente lo lleva al origen, simbólicamente representado por su viaje a East Coker, un pueblo en el sur de Inglaterra, que sus antepasados habían abandonado para trasladarse a América en el siglo XVII. Los viejos deberían ser exploradores, aquí o allá, no importa dónde. Debemos estar inmóviles y, sin embargo, movernos hacia otra intensidad, en busca de una mayor unión, una comunión más profunda, a través del frío oscuro y la vacía desolación, el grito de la ola, el grito del viento, las grandes aguas, del petrel y de la marsopa. En mi fin está mi principio. El camino de su vida de los Estados Unidos a Inglaterra ha llevado a Eliot paradójicamente a la tierra de sus antepasados. Finalmente ha logrado una forma de unidad. Chao. Bueno, después de escuchar a Emilia, ya simplemente vamos a leer, vamos, muy sencillamente, aunque es un poeta bastante complejo. Así que yo, de nuevo, insisto en lo del QR. El primer poema vamos a leerlo en inglés, ¿vale? Lo siento, he visto alguna cara por ahí. Es el único poema que vamos a leer en inglés. Está la traducción en, pues eso, o sea, en el cuadernillo que hemos preparado. Se llama La canción de amor de J. Alfred Prufrock. Cuando uno escucha la canción de amor, uno piensa en los clásicos, ¿no? En el hombre que se va a declarar a la mujer, ¿no? Y va a conseguir conquistarla. Sin embargo, luego uno lee J. Alfred Prufrock y se le cae un poco la cara como, ¿qué es esto? Como que Prufrock, ¿no? Prufrock es un hombre moderno y Prufrock va a ir a una fiesta a declararse a la mujer, pero Prufrock es un hombre moderno, ¿no? Luego también voy a dar un matiz antes de leerlo rápidamente.
que es que, bueno, al principio si veis empieza como let us go then you and I, es un matiz importante, porque, bueno, hay un poeta que se llama Yeats que dice que poetry is a quarrel with oneself, es decir, poesía es una disputa, una lucha contra uno mismo. En el poema va a haber dos voces, el yo romántico, es decir, el yo que idealiza, el yo que quiere ir, ¿no?, a por la mujer, el yo del deseo, y el yo realista, que se ve incapaz, que duda, que no, o sea, que está, ¿no? Estas dos voces están juntos, ¿no?, juntas en el poema. Así que iniciamos el primer poema. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient ether ice upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit. In the room, the women come and go, talking of Michelangelo. And indeed, there will be time for the yellow smoke that slides along the street, rubbing its back upon the window panes. There will be time to prepare a face to meet the faces that you meet. There will be time to murder and create, and time for all the works and days of hands that lift and drop a question on your plate. Time for you and time for me, and yet time for 100 indecisions and for 100 visions and revisions before the taking of a toast and a tea. In the room, the women come and go, talking of Michelangelo. And indeed, there will be time to wonder, do I dare, and do I dare? Time to run back and descend the stair with a bald spot in the middle of my hair. They will say, how his hair is growing thin. My morning coat, my collar mounting firmly to the chin, my necktie rich and modest, but asserted by a simple pin. They will say, but how his arms and legs are thin. Do I dare disturb the universe? In a minute, there is time for decisions and revisions, which a minute will reverse. For I have known them all already, known them all, have known the evenings, mornings, afternoons. I have measured out my life with coffee spoons. I know the voices dying with a dying fall beneath the music from a farther room. So how should I presume? And I have known the eyes already, known them all. The eyes that fix you in a formulated phrase. And when I am formulated, sprawling on a pin, when I am pinned and wriggling on the wall, then how should I begin to spit out all the butt ends of my days and ways? And how should I presume? And I have known the arms already, known them all. Arms that are braceleted and white and bare, but in the lamplight, downed with light brown hair. Is it perfume from a dress that makes me so digress? Arms that lie along a table or wrap about a shawl. And how should I then presume? And how should I begin? Shall I say I have gone at dusk through narrow streets and watched the smoke that rises from the pipes of lonely men in shirt sleeves leaning out of windows? I should have been a pair of ragged claws scuttling across the floors of silent seas. And would it have been worth it after all, after the cups, the marmalade, the tea, among the porcelain, among some talk of you and me? Would it have been worthwhile to have
bitten of the matter with a smile, to have squeezed the universe into a ball, to roll it towards some overwhelming question, to say, I am Lazarus, come from the dead, come back to tell you all, I shall tell you all. If one settling a pillow by her head should say, that is not what I meant at all, that is not it at all. And would it have been worth it after all? Would it have been worthwhile after the sunsets at the dooryards and the sprinkled streets? After the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor, and this, and so much more. It is impossible to say just what I mean. But as if a magic lantern threw the nerves in patterns on a screen, would it have been worthwhile if one, settling a pillow or throwing off a shawl and turning toward the window should say, that is not it at all. That is not what I meant at all. No, I am not Prince Hamlet, nor was meant to be. I'm an attendant lord, one that will do to swell a progress, start a scene or two. Advise the prince, no doubt, an easy tool. Deferential, glad to be of use, politic, cautious, and meticulous, full of high sentence, but a bit obtuse. At times, indeed, almost ridiculous, almost at times the fool. I grow old. I grow old. I shall wear the bottoms of my trousers rolled. Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? I shall wear white flannel trousers and walk upon the beach. I have heard the mermaids sing, each to each. I do not think that they will sing to me. I have seen them riding seaward on the waves, combing the white hair of the waves back. When the wind blows the water white and black, we have lingered in the chambers of the sea, by sea girls wreathed with seaweed red and brown, till human voices wake us and we drown. Veis que he quitado bastante del poema, o sea, es un poema muchísimo más largo. Sé que algunos se ha perdido un poquito, pero o sea, habría muchísimo que comentar, ¿eh? De hecho, Eliot es un autor que si uno no se mete bien en cada línea, en cada parte de lo que dice, es muy fácil perderse y no entenderle bien. Voy a ir al principio porque yo creo que es lo mejor y voy a comentar un poco. Let us go then, you and I. Yo no tengo la pronunciación de Paula, pero when the evening is spread out against the sky. Dos primeras líneas muy románticas, ¿no? Con un tono muy curioso. Y luego la patient eats their eyes upon a table, como un paciente anestesiado en una mesa. Eliot va a la fiesta, pero va a ser diseccionado. Va a ser diseccionado por su inseguridad. Vamos a situarnos en 1911, que es cuando Eliot escribe este poema. Es uno de sus primeros poemas. Él está estudiando en Harvard y viaja a París y, bueno, ahí estudia filosofía, conoce a Henri Bergson, pero bueno, empieza a escribir una serie de poemas y este es uno de ellos, que luego hasta 1915 no se publica. ¿No? Siempre hay como una especie, no sé si habéis ido por la calle preocupados, como de una preocupación. Yo hoy por la mañana llegaba, digo, tengo que hacer el acto, ¿no? Es constantemente la preocupación en la cabeza. No, y él habla muy bien aquí, ¿no? Calles que continúan como una discusión aburrida con el propósito insidioso de conducirte a una pregunta abrumadora. No preguntes cuál es. La pregunta es, evidentemente, ¿no? Si se atreverá a declararse. Pero también está ligada a una cuestión existencial. También está ligada a su propia soledad, ¿no? Así él podrá verdaderamente acabar con esta soledad con la que, ¿no? O sea, bueno, hay muchas partes del poema que la mencionan. Luego hay una parte muy rara, ¿no? De repente habla de las mujeres que van y vienen hablando de Miguel Ángel. Y tú dices, ¿por qué narices mete esto aquí? Las mujeres en la fiesta están hablando de Miguel Ángel. Él constantemente se está comparando con esos clásicos antiguos, ¿no? Miguel Ángel, Lázaro. Quita una parte de
también de Juan el Bautista. Pero bueno, o sea, que se está constantemente comparando con esos antiguos, ¿no? Pero yo no voy a ser capaz, verdaderamente de ponerme a la altura de estos. Luego también aquí tomo una pequeña parte que es bastante interesante, en la que menciona a Hesíodo, Works and Days, es un poema de Hesíodo, que es muy interesante porque antiguamente el tiempo, o sea, los griegos, los medievales, el tiempo tenía un sentido. O sea, el ir a trabajar, la agricultura, el campo tenía un sentido en la vida. Sin embargo, el hombre moderno se levanta por la mañana y va a la oficina. Llega por la mañana, se levanta y luego tiene que volver. O sea, repite y repite y repite y repite una y otra vez la misma rutina, ¿no? El tiempo perdió el significado y el sentido en el hombre moderno. Una frase súper chula. I have measured out my life in coffee spoons. He medido mi vida en cucharitas de café, ¿no? Y constantemente está esta pregunta abrumadora, pregunta que no quiere, la pregunta existencial no la quiere tocar. ¿Por qué existo, no? O en el fondo, el que debería declararse a la mujer no es acabar con mi soledad y en el fondo es afrontar el sentido de la vida, ¿no? Habría muchísimas cosas que comentar. A mí me gusta mucho también el final, aparte de todo el ritmo que va metiendo, que el yo romántico entra en acción, porque bueno, uno se hace sus ideales en la cabeza, ¿no? Y prefiere evadir la realidad que tiene, ¿no? Bueno, se está comparando todo el rato, dice, me van a ver con el que lleva el pelo, ¿no? que estoy calvo, me van a ver que estoy delgado, no me van a comparar. También la pérdida de la identidad del hombre, yo soy lo que los demás dicen de mí. Y entonces, bueno, entra al final, aquí, sí, ¿no? De repente habla de las sirenas, que tú dices, este tío que dice, y entonces el deseo se cuela, ¿no? Se cuela el voy a vivir en el mundo ideal. Pero ellas no me van a cantar a mí, ¿no? De repente entra de nuevo el Prufrock realista. ¿No? Es este juego, esta lucha. Las he visto cabalgar las olas hacia el mar, peinando los cabellos blancos del océano hacia atrás, cuando el viento mece el agua de color blanco y negro. Estas líneas románticas. Hemos permanecido en los aposentos del mar, junto a las mujeres marinas envueltas en algas rojas y marrones. Y luego dice, hasta que las voces humanas nos despiertan, ¿no? Estas voces que hemos estado escuchando constantemente, las mujeres hablando de Miguel Ángel, las personas en la fiesta comparándose. Bueno, evidentemente no se declara, o sea, todo el rato me atreveré, ¿verdad? Me atreveré, ¿no? Constantemente, ¿no? Y entonces, ¿no? Hasta que las voces humanas nos despiertan y nos hundimos. No sé, a mí es un poema que me encanta. O sea, no creo que Prufrock sea alguien tan distinto de nosotros, bueno, en cierta medida sí, ¿no? Pero toda la situación psicológica suya nos deja un poco aturdidos. Pero no, yo creo que no. No es más que un hombre que quiere dejar de sentirse solo, que quiere ser feliz. Y Prufrock rompe con el ego que nos creamos, ¿no? Con todas esas imágenes que está poniendo, ¿no? Imágenes ideales que nos creamos nosotros mismos. Con la construcción del hombre, mujer que creemos ser y que no somos. Eliot, en boca de Prufrock, levanta la pregunta por la soledad, no la soledad a nivel abstracto, sino por mi soledad, la soledad ante el sufrimiento, la soledad última ante la vida. Pone incluso delante la cuestión de la promesa de aquello que podía haber sido y que luego no es, que luego termina no siendo lo que esperábamos de ello. También de aquellos deseos que tanto nos inquietan, ¿no? Como constantemente estamos viendo en el poema, el deseo, como he dicho, de ser feliz, que no se termina de cumplir. Recuerdo las palabras de un amigo mío que, bueno, no sé si está aquí, no lo he visto, pero me acuerdo que me estaba contando, vamos, hace 3 semanas, yo creo, sobre un amor no correspondido muy doloroso. Me decía, ¿y todo este amor, o sea, a dónde va? O sea, ¿para qué? O sea, no es correspondido y ya está, ¿no? Como todo esto, ¿a dónde va ahora? Tanto para que este amor termine desapareciendo. Creo que el grito de Prufrock es el grito de todos. Y a mí me surge la pregunta, ¿no? De quién puede verdaderamente acompañar todo esto. O sea, si hay algo que verdaderamente pueda acompañar y acompañarnos, ¿no? En toda esta soledad. Así que cambiamos ya de año, en 1911, y nos vamos a Tierra Baldía, que es lo que ha comentado un poco Emilia.
Abril es el mes más cruel. Hace brotar lilas en tierra muerta, mezcla memoria y deseo, remueve lentas raíces con lluvia primaveral. El invierno nos tuvo cobijados, cubriendo de nieve olvidadiza la tierra, alimentando una pequeña vida con tubérculos secos. Nos sorprendió el verano a la altura del Strandsbergesee, con una lluvia fina. Nos detuvimos en los soportales y ya con sol continuamos por el Hofgarten y tomamos café, conversando un buen rato. Bin gar keine Russin, stamme aus Litauen, ex-Deutsch. Y cuando éramos niños, en la casa de mi primo el archiduque, él mismo me paseó en trineo. Yo estaba asustada. Dijo: Marí, Marí, sujétate fuerte. Y allá que fuimos. Uno se siente libre en las montañas. Leo buena parte de la noche y en invierno voy al sur. Ciudad irreal. Bajo la parda niebla de un amanecer de invierno, sobre el puente de Londres la multitud fluía. Nunca hubiera creído que la muerte deshiciera a tantos. Exhalaban suspiros, infrecuentes y breves, y cada cual llevaba la vista fija ante sus pies. Fluyeron hacia la colina y bajaron el King William Street, hacia donde St. Mary Woolnoth da las horas, con un sonido muerto en la última de las 9. Allí vi a un conocido y le detuve gritando: «Stetson, tú que estabas conmigo en los marcos de Milley, ¿aquel cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín ha comenzado a retoñar? ¿Florecerá este año? ¿O malogró su lecho la repentina escarcha? Ah, mantén lejos al perro, ese amigo del hombre, o con sus uñas lo desenterrará de nuevo. Tú, hypocrite, mon semblable, mon frère». Bueno, uy. Bueno. ¿Ahora? Vale. Vamos, queríamos traer este poema. Es justo la introducción a Tierra Baldía. Es los primeros versos que tenemos de Tierra Baldía. Y no queríamos dejar de traer este poema no solo por lo central que es en la obra de Eliot, ¿no? Este comienzo tan icónico, ¿no? Que es Abril es el mes más cruel, como por tratar uno de los temas más esenciales de Eliot, ¿no? Que es el desierto, que es la tierra baldía, ¿no? Y este poema, para ir más directamente, es un poema de enorme simbolismo, ¿no? Que trata sobre todo el tema del renacer, de las estaciones, ¿no? Si os fijáis, el poema está cargado constantemente de imágenes, ¿no? Pero no solo de imágenes, sino de elementos propios de la naturaleza, del renacer, ¿no? Del reverdecer, ¿no? Habla Eliot de abril, habla de la lluvia de primavera, de la lluvia fina, del árbol, ¿no? que Stetson plantó en su jardín, del invierno, también habla de la tierra, del desierto, y es un poema que constantemente juega con estas imágenes, ¿no? Del renacer y del rebrotar propio de la naturaleza, ¿no? Y que en un contexto trágico, ¿no? Porque abril es el mes más cruel, porque en abril surge toda la belleza de la primavera, surgen las flores, es cuando los enamorados empiezan a salir, ¿no? A los grandes jardines a dar paseos, ¿no? En sus citas. Es el mes más cruel porque despierta todo el deseo, ¿no? Todo el deseo de belleza, de amor, de felicidad, ¿no? Y sin embargo es el más cruel porque no lo cumple, ¿no? Porque en la vida hay deseos que no se cumplen, ¿no? Y justo en este contexto trágico, ¿no? Que se plantea, ¿no? Se plantea justo la posibilidad del reverdecer, ¿no? Aquí vemos como que se abre en tierra baldía de repente en la vida de Eliot una puerta abierta, ¿no? Mientras que en Prufrock la espera era una espera dramática pero desesperada, aquí el poeta parece que ha intuido una cierta verdad, ¿no? En su vida, en la historia, que le hace mantener la puerta abierta, ¿no? La posibilidad abierta, ¿no? Y uno de los momentos cumbre, ¿no? de este fragmento que hemos cogido es cuando Eliot de repente empieza a citar la mirada de Dante, ¿no? Cuando le cita indirectamente, ¿no? Y dice: «Nunca hubiera creído que la muerte deshiciera tantos», ¿no? Una cita del Purgatorio. Y que queríamos recoger justo como esta mirada que tiene Dante, porque introduce una verdad, una ternura, ¿no? Del propio poeta, que es Dante, ¿no?
hacia los que caminan hacia la City de Londres, ¿no? A través del puente, ¿no? Porque es la mirada de un poeta que ha intuido una gran verdad en la vida, ¿no? Y que sin embargo mira con tristeza pero también con ternura, ¿no? A los condenados del infierno, ¿no? Sin ponerles sobre ellos las cargas, ¿no? Sin juzgarles, ¿no? Sino con una ternura habiendo visto una verdad, ¿no? Que desea también para ellos, ¿no? Y que podemos ver justo también al final, ¿no? Cuando cierra el poeta, ¿no? Dirigiéndose a Stetson, ¿no? Que es este conocido con el que se ha encontrado, ¿no? En otro momento, y dice: oye, ese cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín ha vuelto a retoñar, ¿no? O ha malogrado su lecho la repentina escarcha, ¿no? Como combinando al lector, ¿no? Al cada uno, ¿no? Que se enfrenta al poema, así esas heridas, ¿no? O esas heridas que tiene cada uno en su vida han empezado, ¿no? A reverdecer, ¿no? A rebrotar. Luego, bueno, vamos a continuar con Tierra Baldía. Voy a dar unos pequeños matices antes para entender bien el poema. Como os digo, es un poco más tierno que yo igual soy un poquito más dramático. O sea, la situación de Eliot cuando escribe el poema es horrible, pero horrible. O sea, hemos dicho que estaba estudiando en Harvard, filosofía, va a Europa, viaja un poco, vuelve a Harvard a estudiar y luego vuelve a Londres. Y en Londres él piensa que es donde él verdaderamente va a desarrollar su vocación artística. Así que coge y decide quedarse en Londres. Dice: no, me quedo en Londres porque Londres es el lugar. Conoce a una mujer, vive en Haywood, en una fiesta de bateas en Oxford, y coge y se casa con ella. Vuelve a Estados Unidos y se lo cuenta a todos sus padres. O sea, pensad que este hombre era antepasado, o sea, sus antepasados son los que fundaron Harvard. O sea, su familia es una familia de mucho rigor, ¿no? Y entonces coge a sus padres y le dicen: te quitamos todo. O sea, tú ahora mismo has tirado tu vida. Y entonces el hombre se queda solo en Londres, bueno, con su mujer, pero no tiene ningún apoyo económico, no tiene nada. Así que por las mañanas, como era un gran intelectual, se dedica a dar clases, da clases de geografía, de matemáticas, de natación, o sea, de todo lo que se os pueda ocurrir. Y luego por la tarde empieza a trabajar en una editorial y claro, se pasa toda la noche trabajando en la editorial. O sea, está trabajando todo el rato. Luego además, el matrimonio es horrible. O sea, la forma de ser que tiene Vivien, que es como mucho más, quizá, no sé, o sea, Eliot es mucho más cuidado. Bueno, habéis visto la foto, que es un tío más modesto, ¿no? Ella es mucho más expresiva, mucho... y ella tiene un problema psicológico fuerte. O sea, tiene una debilidad de cabeza fuerte, tiene problemas psicológicos muy duros, y entonces el matrimonio termina siendo un fracaso. Bueno, aguantan 18 años, pero bueno, se terminan separando. Ella acaba en un sanatorio y acaba muriendo. O sea, imaginaos la situación tan dura en la que vive. Luego, además, se da la guerra mundial. Él no puede combatir porque, bueno, tiene problemas de salud. O sea, la situación en la que está es de un agotamiento existencial interior horrible, pero horrible. También viene de una sociedad que lo ha perdido todo. Así que vamos a leer Partida de ajedrez, que es el poema tercero. Solo matizar rápidamente antes de leerlo, que, bueno, mirando todo este contexto que he contado, el ajedrez no sé si habéis jugado, espero que sí, si no, no sé qué infancia habéis tenido, pero el ajedrez es un juego que está jerarquizado, ¿no? Hay clases sociales, están los reyes, están las reinas, están los alfiles y los peones. O sea, hay clases sociales. Cada uno tiene unos privilegios, unos tienen más privilegio que otros. Sin embargo, todos son esclavos de sus propios movimientos. Todos son esclavos de la propia partida que están jugando. Y todo es una cuestión de una guerra. O sea, es una cuestión de estrategias, ¿no? Mecanismos de ataque y defensa unos contra otros. La escena, o sea, vamos a leer el poema 3, está dividido en dos escenas. La de la clase social alta, que es un aristócrata hablando con su marido en la alcoba, y la de la clase social baja, ¿no? La de Lil y sus amigas en una taberna. Resuenan lentas pisadas por la escalera.
al resplandor del fuego. Bajo el cepillo se derramaba su pelo en puntos ardientes. Resplandecía en palabras para luego aquietarse salvajemente. Esta noche ando mal de los nervios. Sí, mal. Quédate conmigo. Háblame. ¿Por qué nunca me hablas? Habla. ¿En qué estás pensando? ¿Qué piensas? ¿Qué? Nunca sé lo que piensas. Piensa. Pienso que estamos en el callejón de las ratas, donde los muertos perdieron sus huesos. ¿Qué es ese ruido? El viento bajó la puerta. ¿Y ahora? ¿Qué ruido es ese? ¿Qué hace el viento? Nada. Otra vez nada. ¿No sabes nada? ¿No ves nada? ¿No recuerdas nada? Recuerdo que esas perlas eran antes sus ojos. ¿Estás vivo o no? ¿Es que no hay nada en tu cabeza? Pero, ese rag shakespeariano es tan elegante, tan inteligente. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Saldré corriendo tal como estoy y andaré por la calle así, con el pelo suelto. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Haremos algo alguna vez? El agua caliente a las 10 y en caso de lluvia, un coche cerrado a las 4 y jugaremos una partida de ajedrez, apretando los ojos sin párpados, a la espera de un golpe en la puerta. Cuando al marido de Lil lo desmovilizaron, yo dije, sin pelos de la lengua, vaya que se lo dije. Deprisa, por favor, es la hora. Ahora que Albert vuelve a casa, arréglate un poquito. Querrá ver qué hiciste con el dinero que te dio para ponerte los dientes. Te lo dio. Yo misma lo vi. Que te los saquen todos, Lil, y ponte una bonita dentadura, dijo. Te lo juro, no aguanto verte así. Ni yo tampoco lo aguanto, dije. Y piensa en el pobre Albert. Después de 4 años en el ejército, querrá pasar un buen rato. Y si tú no se lo das, habrá otras que lo hagan, dije. Ah, se trata de eso, dijo ella. Algo hay, contesté. Pues ahora sabré a quién agradecérselo, dijo, y me miró impávida. Deprisa, por favor, es la hora. Pues si te molesta lo que te digo, te aguantas, dije. Otras se eligen a su gusto, aunque no sea tu caso. Y si al ver se larga por ahí, no será porque no te lo avisaron. Debería darte vergüenza, dije, parecer tan anticuada. Y solo tiene 31 años. No lo puedo remediar, me dijo, y puso cara larga. Son las dichosas pastillas que tomé para abortar. Ha tenido 5 ya, y a poco se muere el pequeño George. Dijo el médico que todo iría bien, pero no he vuelto a ser la misma. Es que eres realmente tonta, le dije. Bueno, si Albert no te deja en paz, ahí está, dije. ¿Y para qué casarse si no quieres niños? Deprisa, por favor, es la hora. El caso es que aquel domingo Albert estaba ya en casa y tenía jamón caliente, y me invitaron a cenar para que viera lo rico que estaba caliente. Deprisa, por favor, es la hora, deprisa. Por favor, es la hora. Buenas noches, Bill. Buenas noches, Lou. Buenas noches, May. Buenas noches. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señoras. Buenas noches, dulces damas. Buenas noches. Buenas noches. Voy a ir un poco rápido porque vamos de tiempo, tenemos que leer bastante. Bueno, como veis, Eliot es un autor difícil, o sea, si uno no sabe de lo que está hablando, se puede complicar muchísimo la lectura. De nuevo, la primera, la alcoba, o sea, el lugar, un aristócrata hablando con su marido, pero no hay respuesta. O sea, hay un grito de dolor que no es respondido. La alcoba es el lugar de la intimidad, ¿no? Donde uno expone toda su sensibilidad, todo, sabe quién es. Y sin embargo está hablando y no hay una respuesta, ¿no? Y la respuesta es un poco rara, ¿no? O sea, encontré las 1000 referencias que son, pero o sea, creo que no hace falta, ¿no? El viento sobre la puerta, la nada. Otra vez la nada acercándose. Cuando uno pierde el significado y un horizonte, las relaciones se convierten en una partida de ajedrez, no en un me aprovecho del otro, me aprovecho de ti, ¿no? Porque bueno, el viento bajo la puerta es una referencia a John Webster que Eliot hace de es una escena en la que hay un
es un cirujano que está curando a un muerto y, bueno, un muerto, ¿no? Se le está curando tal, no sé qué, y piensa que se ha muerto, está detrás de la puerta, está curando a otra persona y entonces se escucha la voz, un gemido, y es el sonido del viento. Es como bueno, él interpreta que es como el viento, ¿no? El cirujano. Es como que la muerte se está aproximando constantemente detrás de cada cosa. Y luego de repente pasamos súper rápidamente a una taberna donde hay una voz, deprisa por favor, ya es la hora, que suena un poco... Es la voz del hombre que está diciéndoles a las señoritas que es hora de irse del bar, que es la hora de pirarse porque vamos a cerrar. Pero sin embargo es un grito de Eliot, o sea, es una metáfora. Es una metáfora que él está poniendo como diciendo, daros cuenta en la situación en la que estáis. O sea, por favor, daros cuenta en la situación en la que estáis. Daros cuenta en la situación en la que está el hombre. O sea, daros cuenta cómo nos estamos tratando. Es un grito muy fuerte, que también es una puerta, es una pequeña puerta que él abre, como una especie de espera, ¿no? Que entre algo que salve todo esto. Así que, bueno, a partir de aquí pasamos a otra de Tierra Baldía. Si hubiera agua y no roca, si hubiese roca y también agua, y agua, un manantial, un charco entre las rocas, si hubiese solo el sonido del agua, no la cigarra, y el canto seco de la hierba, sino el sonido del agua sobre la roca, donde canta el zorzal entre los pinos. Drip, drop, 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 drop. Pero no hay agua. ¿Quién es el tercero que anda siempre a tu lado? Cuando cuento, solo estamos tú y yo juntos, pero veo frente a mí, por el camino blanco, siempre a otro que camina a tu lado, deslizándose cubierto por un manto pardo, embozado. No sé si es hombre o mujer, pero ¿quién es ese que va a tu vera? Como veis, este es un fragmento que tiene, aparte de una musicalidad muy especial, ¿no? Si hubiera agua y no roca, si hubiese roca y también agua, ¿no? Es decir, es un poema súper evocativo de Eliot, para mí es de los mejores de todo Eliot, y que expresa de manera preciosísima la pregunta por el sentido, ¿no? Es decir, en medio del desierto, y si hubiera roca, y si hubiera agua y no roca, ¿no? Y si hubiese agua y también, no, y si hubiese roca y también agua, ¿no? Pero sobre todo lo más importante de este poema es que de repente en medio del desierto, ¿no? En medio del camino, Eliot se encuentra con un tercero, ¿no? Es decir, se encuentra con otro, ¿no? Y se pregunta, ¿quién es el tercero que anda siempre a tu lado? Cuando cuento solo estamos tú y yo juntos, pero veo frente a mí por el camino blanco siempre a otro que camina a tu lado, deslizándose, cubierto por un manto pardo, embozado, no sé si hombre o mujer, ¿no? Pero ¿quién es el que va a tu vera, ¿no? Es decir, que a través de la experiencia del otro vemos la alteridad, la trascendencia, ¿no? De que cuando yo estoy con otra persona en el camino, veo que va otro con él, ¿no? No está él solo, no es él solo, ¿no? Y es uno de los fragmentos más bonitos que tiene Eliot, porque expresa la mirada de un otro, ¿no? Que le mira con infinita ternura, ¿no? Es decir, en el camino Eliot se encuentra con un otro, ¿no? Que supone un punto de positividad, de significado, ¿no? De alteridad última en medio del desierto, ¿no? Un fragmento de sentido, ¿no? En medio de la tierra baldía, ¿no? Eliot se convierte. Es verdad que es un autor que conoce muy bien el budismo. Bueno, había escrito sánscrito, la tierra baldía entera está compuesto por fragmentos de Buda, de tal, que no hemos puesto, evidentemente no. Y como vemos este juego constantemente entre un dramatismo, una búsqueda de significado y quizá un encuentro que él intuye que no sabe muy bien. Ojos, no sé de qué color tienen los ojos. En el poema de la partida de ajedrez se me olvidó decir que el final, cuando me estábamos diciendo buenas noches, que parece un poco raro, es una referencia a Shakespeare, o sea, una referencia a Ofelia en la novela de Dante, bueno, en el teatro de Shakespeare, perdón.
en el que Ofelia da las buenas noches antes de suicidarse. O sea, para que veáis la dramaticidad de lo que tiene delante. Sin embargo, se está como en medio del camino, ¿no? Como buscando y vislumbrando. Y luego ya pasamos a una parte ya en la que él prácticamente pues, se convierte al anglo-catolicismo, una frase muy famosa suya, que bueno, no voy a comentar, pero bueno, que está muy bien, y donde bueno, él deja de escribir poesía porque no encuentra su voz poética prácticamente, empieza a dedicarse al teatro y poco a poco bueno, va escribiendo teatro y en una de sus obras, en una de las primeras partes, de repente escribe una cosa súper rara sobre el tiempo, una especie de tiempo presente y el tiempo pasado se hacen y entonces el que va a editar esta dice, pero esto aquí no entra en esta obra de teatro. Y entonces él como que se ha dado cuenta que ha encontrado una nueva voz poética y empieza a desarrollar un poema muy largo, que es muy bonito, vamos, a mí es de lo que más me gusta de él, ese fue el primero que leí, que se llama 4 cuartetos, donde bueno, cada parte de los fragmentos bueno, es una parte de la naturaleza y donde el tiempo, que antes era una desesperación total, ahora es como una especie de oportunidad, una espera. Lo que antes era un vacío y un sinsentido, una desesperación, de repente es la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, ¿no? Como un vacío que puede ser habitado, o sea, una espera, ¿no? Y como que de repente, donde antes utilizaba palabras raras, ahora es las palabras como que ya dicen, yo tengo que caer sobre mis palabras, ¿no? O sea, todo lo que quiero expresar no lo pueden expresar mis palabras. ¿Quieres comentar algo? Leemos la... Sí, lo leemos, ¿no? Sí, pues leemos el siguiente. A mitad del camino, y aún más, por el camino todo, en una selva oscura, en un zarzal, junto a una ciénaga donde el paso es inseguro y hostigan monstruos, luces fantásticas y el riesgo de ser hechizados. No me hable nadie del saber de los viejos, sino de su demencia, su temor a la posesión, a pertenecer al otro, o a otros, o a Dios. El único saber al que podemos aspirar es el de la humildad, que es infinita. Todas las casas yacen bajo el mar. Los que bailaban yacen bajo el cerro. La culminación poética de Eliot, ¿no? en la obra de 4 cuartetos, ¿no? Nos hace ver, ¿no? Como comentaba ahora Guti, ¿no? que el tiempo y la espera, ¿no? y alcanzan un significado último, ¿no? Y son evidentemente poemas muy místicos, ¿no? Muy oscuros, con mucho significado, ¿no? Pero en los que ya para Eliot el tiempo, el camino, la selva, ¿no? Todos estos elementos que va como poniendo delante, ¿no? Son elementos cargados de una presencia, ¿no? Para Eliot, ¿no? Que es la presencia del místico, ¿no? De San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces ahora todos estos elementos están cargados de una presencia amorosa, ¿no? Ya el individuo no tiene que estar a la altura de un ideal que se ha construido él mismo y al que no puede alcanzar, ¿no? Como veíamos en Prufrock, ¿no? Que la espera era desesperante porque el hombre tendía a un ideal al que no podía alcanzar y que solo podía alcanzar por sus propias fuerzas, ¿no? En cambio aquí Eliot en su conversión de repente ve en el tiempo, ve en la espera una plenitud, ¿no? Una promesa, ¿no? Y acaba el poema, ¿no? Diciendo, el único saber al que podemos aspirar es el de la humildad, que es infinita, ¿no? Es decir, cuando uno ha sido mirado, ¿no? Con esta mirada, ¿no? de plenitud, la vida se convierte también en compartir esa mirada, ¿no? En que se convierta en uno mismo en humildad, ¿no? No solo porque uno ha sido mirado así, sino porque uno quiere mirar así a los demás, ¿no? Se convierte, ¿no? El único saber al que podemos aspirar es el de la humildad, que es infinita, ¿no? Y vamos a acabar con un poema que, bueno, no sé, a mí es de 4 cuartetos de los que más me gustan,
pensábamos que hacer una conclusión igual así como, bueno, yo digo yo, es que el recorrido es demasiado, a veces muy complejo, nos sentimos muy pequeños, estábamos aquí, entre que Guada pues estaba con la operación y Emilia, que no ha podido venir, era como, joder, ¿qué hacemos dos universitarios hablando de la experiencia de un poeta tan grande, vasto y tan complejo? Y queriendo hacer como un recorrido a veces como un poco pretencioso, digo yo, no sé a dónde vamos, ¿no? Así que pensamos que lo mejor era concluir con un poema suyo. O sea, al final que nos hable él, mejor que hablar nosotros dos. Así que nada, terminamos con el último poema. Hogar es el lugar del que partimos. A medida que envejecemos, el mundo se nos vuelve más extraño, más compleja la ordenación de vivos y muertos. No el intenso momento aislado, sin un antes ni un después, sino la vida entera que arde en cada momento. Y no la vida entera de un solo hombre, sino de viejas piedras indescifrables. Hay un tiempo para el anochecer bajo la luz de las estrellas y un tiempo para el anochecer de la luz de la lámpara, el anochecer con el álbum de fotos. El amor se acerca más a sí mismo cuando dejan de importar el aquí y el ahora. Los viejos deberían ser exploradores, aquí o allá, no importa dónde. Debemos estar inmóviles y sin embargo movernos hacia otra intensidad, en busca de una mayor unión, una comunión más profunda, a través del frío oscuro y la vacía desolación, el grito de la ola, el grito del viento, las grandes aguas del Pretel y de la Marsopa. En mi fin está mi principio. Muchas gracias.